es un término que se usa para la necrosis de cualquier tipo de tejido a raíz de una disminución de la concentración de oxígeno, es decir, por una isquemia prolongada, ¿de acuerdo? Entonces, pueden haber infartos intestinales, pueden haber infartos renales, por ejemplo, no precisamente del corazón. Ahora, si nosotros mencionamos infarto de miocardio, entonces sí estamos hablando de una necrosis del miocardio, de una necrosis de una porción del corazón. ¿Está bien? Esta necrosis o esta isquemia persistente se puede llevar a producir ya sea por problemas de aterosclerosis, como habíamos mencionado anteriormente. Pueden haber periodos de vasoespasmo y también pueden haber situaciones isquémicas que no estén relacionados con la aterosclerosis o con la formación de trombos. ¿Está bien? Entonces, ¿cuáles son las causas de un infarto de miocardio? La principal causa, comúnmente en el 95-97% de todos los infartos de miocardio, son las aterosclerosis. ¿Está bien? En un porcentaje mínimo van a estar los émbolos o los trombos, van a estar los vasoespasmos y las isquemias evidentes sin una relación con aterosclerosis o con trombos. ¿A qué se refiere este término? ¿Se acuerdan que cuando nosotros estudiamos vasculitis, a qué se refería la vasculitis? ¿Qué es una vasculitis? ¿Ven que inflamación. Inflamación. Es una inflamación de la pared de los vasos sanguíneos, ¿cierto? Entonces, en el caso de la enfermedad de Kawasaki, por ejemplo, que es una vasculitis en pacientes pediátricos, hay una mayor predisposición de presentación en las arterias coronarias. ¿Qué quiere decir? Que en niños menores de 5 años las coronarias comienzan a inflamarse tanto que pueden llegar a obstruir toda la luz de las coronarias, generando un infarto de miocardio en pacientes pediátricos. ¿De acuerdo? A eso se refiere la isquemia sin aterosclerosis o trombosis evidente. Es solo como un ejemplo. Cuando vimos cardiopatías isquémicas, habíamos mencionado que dentro de ellas tenemos la angina estable, la angina inestable, el infarto de miocardio y la muerte cardíaca súbita, ¿cierto? Mencionamos la diferencia entre cada una de estas. Ahora, hablando específicamente del infarto agudo de miocardio, si el corazón, ¿cuáles son las arterias principales que irrigan el corazón? Las coronarias, ¿cierto? Tenemos la coronaria derecha, la coronaria izquierda y las circunflejas. Si por ejemplo nosotros sabemos que la coronaria izquierda va a llegar a irrigar todo lo que es la región anterior, todo lo que es el ventrículo izquierdo, por eso se denomina así, llega a obstruirse a este nivel, no se va a necrosar todo el corazón, sino que únicamente la porción del miocardio que recibe flujo sanguíneo de esa arteria obstruida, ¿de acuerdo? En este caso, por ejemplo, esta imagen está en su libro, hace una referencia o toma como ejemplo la obstrucción de la arteria coronaria en su porción descendente anterior de la izquierda, ¿está bien? Entonces, únicamente esa porción que recibe irrigación de esa rama es la que va a delimitarse como una zona de riesgo y posteriormente todas las otras porciones del corazón van a estar recibiendo perfusión sanguínea de forma normal, ¿de acuerdo? Porque esas no están obstruidas. Durante los primeros minutos lo que se llega a desarrollar va a ser un periodo de oxidación a nivel de los miocitos por ausencia de oxígeno. Todas las proteínas comienzan a salir hacia la periferia, lo que le va a dar la característica de que el miocito cada vez comienza a oxidarse más. La necrosis no ocurre desde el primer minuto, aclaro. Del primero al segundo minuto lo que se va a iniciar va a ser una insuficiencia cardíaca. ¿Por qué se puede establecer una insuficiencia cardíaca? Si únicamente hay una arteria que está siendo obstruida. Si hay la obstrucción de un vaso
¿Cuál va a ser la respuesta del flujo sanguíneo y de la presión de sangre enviada por el corazón? Aumentar mayor presión, mayor flujo para tratar de vencer esa zona de resistencia, ¿cierto? Lo que le va a dar la característica de que el corazón va a comenzar a bombear más rápido y con más fuerza. Entonces, de esta forma se puede iniciar el establecimiento de una insuficiencia cardíaca. Durante estos primeros minutos se va a delimitar entonces una zona de riesgo, es decir, comienza a disminuir la concentración de oxígeno a ese nivel y entre los 40 minutos a las 2 horas inicia una necrosis desde la parte más interna a la parte más externa. ¿Qué quiere decir? Desde el endocardio, miocardio y puede llegar hasta el pericardio. ¿Está bien? En este caso, por ejemplo, para que entendamos un poquito mejor, si yo pongo un torniquete aquí por unas 5 horas, ¿será que directamente toda esta porción va a comenzar a perder sensibilidad? ¿Cuáles van a ser las porciones que más van a perder sensibilidad inicialmente? Los dedos, ¿cierto? ¿Por qué? Son las zonas más periféricas y reciben vasos sanguíneos de muy pequeño calibre, ¿cierto? Entonces van a ser las primeras zonas que van a comenzar a modificar o a alterarse. Lo mismo ocurre a nivel del corazón. El endocardio, que es la primer capa o la capa más interna que recibe vasos sanguíneos de muy pequeño calibre, es la que va a iniciar a oxidarse y por lo tanto con una isquemia prolongada va a desarrollar una necrosis. ¿Está bien? Eso durante las 2 primeras horas. Posteriormente esa necrosis puede avanzar y posterior a las 6 horas inicia la necrosis de todo el espesor de la pared ventricular. ¿Está bien? Generalmente esto va a ocurrir, o esa necrosis de todo el espesor de la pared ventricular ocurre cuando hay una obstrucción completa. Sin embargo, puede haber un infarto de miocardio que va a estar relacionada con una obstrucción parcial. ¿De acuerdo? Que seguramente esto está en su tarea, que era una pregunta, ¿cierto? Sí. Quiero que sean sinceros y levanten la mano quiénes fueron las personas que vieron esta imagen, les dio curiosidad, lo dibujaron y buscaron un poquito de información. 1, 2, 3, 4, ya muy bien. Y también quiero que sean sinceros las personas que encontraron la respuesta y lo dibujaron porque sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien, gracias por su sinceridad. ¿Por qué les pregunto esto? Porque es una pregunta de la tarea, lo hicieron y ya. Ahora van a entender por qué dibujaron eso. Vamos a estudiar 2 tipos de infarto de miocardio, ¿de acuerdo? Un infarto de miocardio en el cual se necrosa todo el espesor de la pared ventricular y un infarto de miocardio en la que únicamente el tercio interno de la pared ventricular se necrosa. ¿Está bien? En el infarto transmural o transparietal, por ejemplo, generalmente están asociados a una obstrucción completa de una de las arterias coronarias o de una de sus ramas. ¿Está bien? Esta obstrucción completa va a generar todo el mecanismo que acabamos de mencionar hace un momento. Durante los primeros minutos se van a desarrollar procesos de oxidación, posterior a los 40 minutos y durante las primeras 2 horas, la necrosis de interno a externo y posterior a las 6 horas, la necrosis de toda la pared ventricular. ¿Está bien? Pero recordemos que esta necrosis solo se va a limitar a la zona que recibe perfusión sanguínea de esa arteria que está siendo obstruida. En el gráfico que hicieron, por ejemplo, estos pequeños redonditos hacen referencia a una representación de las coronarias. Coronaria derecha, circunfleja izquierda y coronaria izquierda. ¿Está bien? Entonces, como ejemplo, si hay una obstrucción a nivel de la coronaria descendente anterior, de la coronaria izquierda, únicamente la porción que recibe irrigación de esa rama, que sería
la cara anterior y también la porción superior y anterior del tabique interventricular, que es la que va a comenzar a necrosar, ¿de acuerdo? Si llega a obstruirse completamente la circunfleja izquierda, únicamente la porción lateral del ventrículo izquierdo es la que va a llegar a generar una necrosis completa. Y si se llega a obstruir la coronaria derecha, que es muy poco frecuente, va a llegar por la ramificación que presenta, a necrosar todo lo que es la porción posterior, tanto del ventrículo izquierdo como del tabique interventricular. ¿Está bien? Ahora, ¿cuál es la otra de las características? Que al haber una necrosis completa de la pared ventricular, el ventrículo cada vez va a poder funcionar de forma inadecuada, ¿cierto? No va a tener esa capacidad de contracción y esa capacidad de relajación de manera normal, lo que le va a dar la característica de que debido a esa necrosis va a haber alteración en los impulsos eléctricos del corazón que se van a registrar en el electrocardiograma, debido a que hay una zona muerta que no está desarrollando potencial de acción, ¿de acuerdo? No está llegando a generar todo lo que son las ondas correspondientes. Entonces, la primer muestra que se va, o la primer diferencia que se va a notar en un electrocardiograma va a ser una elevación del segmento ST porque está asociado a un periodo de isquemia. Cuando está asociado a un periodo de necrosis, directamente la onda Q es la que se llega a profundizar. ¿Cómo vamos a entender esto? En su tarea también, ¿qué representaba la onda P? Despolarización de las aurículas. Muy bien. Luego tenemos el complejo QRS, que representa la despolarización ventricular, y la onda T, la repolarización ventricular. Muy bien. Entonces, estamos viendo que desde el inicio del complejo QRS hasta el final de la onda T se representa toda la función ventricular, ¿cierto? Entonces, cuando hay el establecimiento de un proceso isquémico, el corazón va a perder esa capacidad de contractibilidad al final del latido. ¿Está bien? Es decir, la contracción final va a comenzar a cada vez ser más deficiente, por lo que se va a mostrar con alteración del segmento ST y con una elevación de la onda T, ¿de acuerdo? Más o menos así. El primer patrón. Después este patrón va a ir cambiando porque esa isquemia va a generar una necrosis, ¿está bien? Y por último, cuando ya es un infarto muy tardío, todas estas zonas van a llegar enseguida lo vamos a ver, a sus parámetros normales. Sin embargo, va a quedar un vestigio. Al haber una zona que se ha necrosado y miocito que ha muerto, miocito que no va a ser revertido, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a perder en esa porción del corazón? Va a perder esa fuerza que está generando el inicio de la contracción, ¿de acuerdo? Por mucho que se haga el cateterismo. Entonces, como vestigio o como secuela de eso, va a quedar una onda Q profunda y todas las ondas pueden estar normales, ¿está bien? Entonces, un infarto transmural o transparietal que genera una necrosis de todo el espesor de la pared ventricular va a estar asociado a alteraciones del segmento ST en el electrocardiograma. Y aquellos que encontraron esta imagen en internet no supieron qué es esto y no lo pusieron, es lo que significa, ¿de acuerdo? Infarto de miocardio con elevación del segmento ST. Sin embargo, puede haber otro tipo de infarto de miocardio cuando hay la necrosis del tercio interno de la pared ventricular. En este caso, comúnmente están asociados a obstrucciones parciales. ¿Qué quiere decir? En la arteria coronaria, en un infarto transmural, puede estar asociado a la presencia de un ateroma que puede generar una obstrucción parcial por disminución de la luz del vaso, o puede ser una obstrucción transitoria, que quiere decir que el vaso sanguíneo genera una obstrucción, hay aumento de presión durante unos minutos, aumento de volumen, y esa placa de ateromas comienza nuevamente a encontrar una segunda porción
de obstrucción, ¿de acuerdo? Por eso es que se denomina transitorio, que solo son por momentos establecidos. Pero el hecho de que ya esté 10 minutos obstruyendo la arteria coronaria ya genera un proceso isquémico, ¿está bien? Por ausencia de oxígeno. Esto va a generar entonces que haya la necrosis desde la parte interna también hacia la parte externa, pero se va a limitar hacia el subendocardio. Recordemos nosotros que el endocardio va a estar formada, dijimos, por células epiteliales sobre una capa de tejido conjuntivo denso, ¿cierto? Este tejido conjuntivo denso se llega a delimitar a este nivel, llegando a separar el subendocardio como una zona limítrofe, en este caso, entre el endocardio y la porción del miocardio y sus próximas capas, ¿de acuerdo? De esta forma es que la necrosis puede llegar a generarse en el tercio interno de la pared del ventrículo. El mismo patrón que vimos en este caso se puede presentar en un infarto no transmural o no transparietal. La diferencia va a ser que en este caso se puede llegar a obstruir de forma parcial no solamente un vaso, sino que varios vasos a la vez. ¿Está bien? Porque recordemos que pueden ser obstrucciones transitorias. Esto va a generar, en este caso, si las tres principales arterias son las que llegan a producir una obstrucción o pueden estar presentes una obstrucción parcial o temporal, en este caso puede generar la necrosis de todo el tercio interno de la pared ventricular, es decir, todo el interior de la pared ventricular del ventrículo izquierdo puede necrosarse, toda la circunferencia en sí. Por eso es que se va a denominar un infarto no transmural circunferencial, ¿de acuerdo? Porque todo el tercio interno del ventrículo izquierdo se llega a necrosar. Volvamos para poder diferenciar nuevamente estos dos infartos. Habíamos mencionado si yo pongo un torniquete completo que bloquee y la circulación sanguínea en mi brazo durante, ¿cuánto dijimos? 5 horas, ¿cierto? Dijimos que se va a comenzar a desarrollar una pérdida de sensibilidad, cambio de coloración a nivel de los dedos, ¿cierto? Y si esas 5 horas se prolongan a 10 horas, por ejemplo, ya va a haber cambios a nivel de las partes más superiores de la extremidad, ¿cierto? Porque hay un bloqueo completo. Y por último se puede llegar a necrosar toda la extremidad. De esa forma va a ser que se va a desarrollar el infarto de miocardio transmural. Cuando nosotros corremos hacemos este ejercicio, ¿cierto? Para poder impulsarnos. ¿O cómo corren ustedes? Así, ¿no? Para impulsarse. Pero si este brazo ya prácticamente, siéntese bien. Si este brazo prácticamente ya está necrosado, ¿voy a poder seguir impulsándome con este brazo? No, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con este brazo? Va a estar prácticamente moviéndose como por impulso nada más de todo el cuerpo. ¿Está bien? Entonces, esa porción del miocardio deja de funcionar. Sin embargo, si hay una obstrucción parcial, ¿qué quiere decir? Si yo pongo un torniquete muy ligero o solamente aprieto con mi mano, no estoy bloqueando completamente la circulación sanguínea, ¿cierto? Pero ¿qué va a pasar con las partes más periféricas? Esas sí van a llegar a generar modificaciones, porque el poco flujo sanguíneo que pasa no va a llegar hasta las partes más periféricas, ¿de acuerdo? Lo mismo ocurre en el infarto no transmural, que solamente hay una obstrucción parcial o transitoria. Pero ¿qué va a pasar si en este caso solamente dejo amarrado mi dedo meñique y mi dedo pulgar? ¿Qué va a pasar con esos dos dedos? Vamos, chicos, por lógica, ¿qué pasa con esos dos dedos si solo estoy amarrando? ¿Será que toda la extremidad va a tener impotencia funcional? Entonces, únicamente esos dos dedos van a cambiar de coloración, van a llegar a necrosarse en caso de que sean varias horas, ¿cierto? Lo mismo ocurre en el infarto. Si son vasos sanguíneos muy pequeños, los que están llegando a ser obstruidos o a generar vasoespasmo, únicamente esa porción del miocardio, así sea muy pequeña, es la que va a necrosarse. De esa forma se pueden llegar a presentar zonas de microinfarto.
¿está bien? Porque son vasos pequeños o vasos sanguíneos de muy pequeño calibre los que están llegando a generar la obstrucción o la disminución de oxígeno a ese nivel, ¿está bien? Entonces puede haber zonas de microinfarto. Y como prácticamente solo está la necrosis del tercio interno de la pared ventricular, esta generalmente no llega a asociarse con alteraciones del electrocardiograma muy evidentes, o en el caso de que puedan haber, por ejemplo, periodos de únicamente de isquemia, que no lleguen a generar una necrosis de todo el espesor de la pared ventricular, se puede manifestar con un infradesnivel del segmento ST. ¿Qué quiere decir? Que el segmento ST y la onda T va a estar por debajo de la línea isoeléctrica. O en algunos casos el electrocardiograma puede estar normal, ¿de acuerdo? Por eso este tipo de infartos no se asocia a elevaciones del segmento ST, puede estar asociado a un infradesnivel. Por eso las iniciales llegan a identificar esta diferencia. Infarto de miocardio sin elevación del segmento ST. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Un infarto no transmural puede cambiar o puede hacer un transmural o no? Puede, siempre y cuando se genere una mayor obstrucción a nivel de las coronarias. Recordemos que si va a haber, así sea una obstrucción parcial, va a haber sobrecarga de presión y de volumen, ¿cierto? Al haber sobrecarga de presión y de volumen, puede haber procesos de trombos o de émbolos que lleguen a generar la obstrucción completa, o sea, se asocien a esto, lo que le va a dar la característica de que ese flujo disminuido y esté completamente bloqueado, y posterior a las horas se va a generar sí una necrosis de todo el espesor de la pared ventricular, ¿de acuerdo? Pero ahora si únicamente se mantiene la obstrucción parcial, generalmente esa necrosis se va a limitar al tercio interno, ¿está bien? Solo si hay obstrucción completa puede progresar a una necrosis de todo el espesor de la pared ventricular. De la misma forma que en su tarea, en la pregunta 7, que la mayoría supongo que ha tenido confusión, en la pregunta 7 que dice las alteraciones cronológicas en el electrocardiograma del infarto de miocardio, ¿cierto? ¿A qué se refiere esto? ¿Cuándo en un electrocardiograma yo puedo saber que un infarto es reciente, que un infarto es tardío o que es muy tardío? ¿Qué quiere decir? Durante las primeras horas, los primeros días o semanas, meses o años. ¿Cómo puedo yo saber que es un infarto? Hay un orden cronológico, un patrón. Inicialmente va a haber, dijimos, una elevación del segmento ST, que lo vamos a ver más adelante. Luego va a haber un infradesnivel del segmento, de la onda T, y posteriormente el segmento ST va a ir disminuyendo y la onda Q comienza a profundizarse. Luego estos segmentos comienzan a positivizarse y la onda Q queda como vestigio. ¿Está bien? Enseguida lo vamos a ver. De esta forma, de la misma forma que hay alteraciones cronológicas en el electrocardiograma, también pueden haber alteraciones en las concentraciones de las enzimas cardíacas. ¿Está bien? Lo que nosotros conocemos cuando vimos una imagen de los componentes del miocito, les había mostrado una imagen que estaba más o menos así, un dibujo, ¿cierto? Y había unos pequeños fragmentos que tenían más o menos esta forma, y les había dicho, esto representa los filamentos de miosina y estos los filamentos de actina. Y estos son las famosas proteínas que van a ser las troponinas, ¿cierto? Cuando les mostré esto, para aquellos que dicen, no nos mostró, cuando les mostré esto, yo les dije, muchos autores los dibujan así, pero yo los voy a dibujar así para que ustedes me entiendan. Ahora se acuerdan, ¿cierto? Esas proteínas, esas troponinas, pueden comenzar a elevarse en la concentración de sangre debido justamente a los procesos de oxidación, y como respuesta a esta lesión van a comenzar a aumentar sus niveles, pero estos van a comenzar a aumentar sus niveles durante las primeras 3 a 6 horas. Llegan a un pico más alto generalmente entre las 12 y las 24
24 horas y posteriormente comienzan a descender para llegar a sus parámetros normales. ¿Está bien? Lo mismo con los parámetros de la CPK o la CK que nosotros conocemos, la famosa creatinsinasa, ¿cierto? Que tiene una variante que va a ser M y va a ser B. Por eso es que tenemos la CPK-MB, por ejemplo, la CPK total, que se solicitan en las sospechas de infarto de miocardio. Aclaro, no puede llegar a solicitarse únicamente los niveles de CPK. ¿Por qué? Porque esos se pueden distribuir a lo largo del músculo esquelético y de otros tejidos. No son únicamente a nivel del tejido cardíaco o a nivel del músculo cardíaco. ¿Está bien? Y por último, la LDH, que registra o que puede comenzar a elevarse cuando hay procesos inflamatorios o cuando hay procesos de oxidación o de lesión a nivel de cualquier órgano. ¿Está bien? Por ejemplo, seguramente aquellos que han llegado a tener familiares con COVID han visto que durante un periodo se llegaba a solicitar estudios como PCR, también LDH, ¿de acuerdo? Porque la fibrosis podía generar que haya alteraciones en el tejido del pulmón y por lo tanto estos niveles comenzaban a elevarse. Posteriormente regresaban a sus parámetros normales cuando el pulmón ya comenzaba a funcionar de manera normal. ¿Está bien? Entonces, en un infarto de miocardio nosotros vamos a solicitar todos los estudios de rutina más los niveles de troponina I, troponina T, la CPK total y la CPK-MB. ¿Está bien? Aclaro, las troponinas generalmente se llegan a hacer un registro cualitativo, no cuantitativo, en la mayoría de los laboratorios. ¿Qué quiere decir? Que lo único que les van a mandar es un troponina I positivo, troponina T positivo. Muy pocos laboratorios son los que dan parámetros cuantitativos, es decir, numéricos. ¿Está bien? Esto generalmente porque son pruebas muy especiales. ¿Cuáles van a ser las complicaciones de un infarto de miocardio? Cuando estamos hablando de una necrosis que inicialmente ha comenzado con una obstrucción que generó respuesta de sobrecargas de presión y respuestas de volumen, esto va a generar que el músculo cardíaco pueda debilitarse. Muy aparte de ello se está necrosando, ¿cierto? Lo que le va a dar la característica de que puede llegar a lesionarse con rupturas de sus paredes, es decir, puede haber ruptura de la pared ventricular, puede haber rupturas de los músculos papilares, pueden haber alteraciones del sistema de conducción. ¿Por qué creen que puede haber alteraciones del sistema de conducción que genere arritmias? Por cuestión de lógica, chicos. Porque no tiene la capacidad de reaccionar al estímulo que está desplazado. Ya, muy bien. La función del sistema eléctrico del corazón va a ser únicamente mandar impulsos eléctricos para que todo el corazón se pueda contraer, ¿cierto? Sin embargo, esa zona que está siendo necrosada no va a recibir no va a reaccionar a ningún tipo de estímulo porque es tejido muerto. Por lo tanto, puede haber alteraciones del sistema eléctrico del corazón, que seguramente lo han visto al realizar su cuestionario, y pueden haber periodos de arritmias secundarios a un infarto de miocardio. Pueden haber también situaciones en las que esa sobrecarga de presión debilite más la pared de los ventrículos y genere dilataciones, en este caso aneurismas cardíacos. Y al haber sobrecargas de presión y respuesta de los vasos más pequeños, esto puede generar zonas hemorrágicas. Esta hemorragia puede llegar a localizarse a nivel del pericardio o el espacio pericárdico, llegando a generar un taponamiento cardíaco, o también puede llegar a localizarse en el interior o en las cavidades del corazón, desarrollando zonas de coagulación o zonas trombóticas en las cámaras del corazón o en los espacios libres. Generalmente el taponamiento cardíaco, por ejemplo, que va a ser prácticamente que un volumen de sangre se llegue a localizar a nivel del espacio pericárdico.
Si hay volumen de sangre anormal a nivel del espacio pericárdico, ¿qué es lo que va a generar? Que el espacio que el corazón tiene para poder relajarse cada vez sea menor, por lo tanto el corazón después de contraerse no va a poder relajarse, ¿de acuerdo? De esta forma, un taponamiento cardíaco puede llegar a desarrollar una parada cardiorrespiratoria. Aclaro, la imagen que está allá, por ejemplo, es de pericarditis. Es una inflamación del pericardio por las sobrecargas de presiones, ¿de acuerdo? Cosa muy diferente, aclaro, la imagen D. Todo esto es la inflamación del pericardio. En esta zona es donde se puede llegar a generar el acúmulo de sangre, ¿está bien? Algo que generalmente causa confusión en personas que no saben de medicina. Un infarto de miocardio no es lo mismo que un paro cardiorrespiratorio o una parada cardiorrespiratoria, ¿está bien? Son cosas muy diferentes. En el infarto de miocardio hay signos vitales que están completamente alterados, pero existen signos vitales, ¿está bien? ¿Por qué? Porque únicamente una porción del corazón es la que está siendo necrosada. Sin embargo, en una parada cardiorrespiratoria hay ausencia de signos vitales. El corazón ha dejado de funcionar. Por lo tanto, los órganos no están recibiendo perfusión sanguínea. Por eso es que los pulmones dejan de ventilar. ¿De acuerdo? Son cosas muy distintas. Ahora, ¿un infarto de miocardio puede llevar a una parada cardiorrespiratoria? Sí, como complicaciones puede desarrollar una parada cardiorrespiratoria, pero no es lo mismo. ¿Han visto esas imágenes que seguramente en sus redes sociales, cuando hay un paciente que se está quejando mucho, se desmaya, comienzan a hacerle RCP y el paciente quiere levantarse, pero lo agarran y le siguen haciendo RCP, incluso le agarran los brazos así al piso para hacerle RCP y el paciente está peleando. ¿Han visto o no? Se los voy a mandar. ¿Por qué están haciendo eso? No saben identificar una parada cardiorrespiratoria y lo que van a hacer es dañar al paciente en vez de ayudarlo, porque el paciente está reaccionando. No hay ausencia de signos vitales, no amerita una RCP. Hacía referencia a estos patrones, su pregunta número 7. ¿Está bien? Estos son dibujos. Obviamente un electrocardiograma no va a tener esa perfección lineal de ondas ni de sus segmentos. La imagen que tenemos arriba en el lado izquierdo hace referencia al registro normal de las ondas de un electrocardiograma. Primero la onda P, el complejo QRS y luego la onda T, ¿cierto? Cuando estamos hablando de un infarto de miocardio transmural, al haber procesos de necrosis y de isquemia, la función ventricular es la que va a ser afectada. Inicialmente se va a ver entonces alteraciones en el proceso del final de la contracción, porque está iniciando la necrosis, ¿de acuerdo? Entonces, un patrón inicial, que quiere decir cuando mi paciente está recién con un infarto durante las primeras horas, lo que va a llegar a desarrollarse va a ser alteración en el sistema, en el electrocardiograma, y se va a registrar con una elevación del segmento ST y una elevación de la onda T. ¿Está bien? Si posterior a ello llegamos a realizar un nuevo electrocardiograma como control, durante las próximas horas o durante el primer día va a haber este patrón. Va a haber una onda P normal, la onda Q que puede o no ser evidente todavía, va a haber una onda R, elevación del segmento ST, pero la onda T comienza a negativizarse, ¿de acuerdo? Porque ya la necrosis está avanzando. Posterior a los días o durante la primera semana hay el registro de una onda P normal. La onda Q comienza a negativizarse, es decir, comienza a hacerse más evidente. ¿Por qué? Porque la necrosis ya ocurrió hace días y por lo tanto
el inicio de la contracción se va a ver afectado, ¿está bien? Entonces va a haber la formación o la presencia de una onda Q, la onda R, el segmento ST comienza a aplanarse y la onda T se hace mucho más profunda de lo normal, mucho más negativa. Posteriormente vamos a ver que posterior a este patrón de semanas, durante los primeros meses, va a haber un registro de una onda P normal, la onda Q se hace mucho más negativa, va a haber una onda R, el segmento ST está normal y la onda T comienza a acercarse a la línea isoeléctrica, comienza a positivizarse, ¿de acuerdo? Y por último, cuando es un patrón muy tardío de años, por ejemplo, se va a mostrar únicamente una onda P normal que únicamente registra la función auricular. Va a haber una onda Q profunda y las demás ondas están completamente normales. Va a haber una onda R, va a haber el segmento ST normal y la onda T normal, ¿de acuerdo? Queda como secuela la onda Q profunda. Esto debido a que el inicio de la contracción del ventrículo está siendo afectada como secuela de la necrosis que se ha generado, ¿de acuerdo? Ahora, pregunta. ¿Será que yo voy a ver ese patrón en todas las derivaciones del electrocardiograma? ¿Qué es un electrocardiograma? Un número. 7. 7, 2, 4, 6, 7. El electrocardiograma nos ayuda a medir el ritmo del corazón. Ya. Su funcionamiento normal y si presenta alteraciones ya es cuando el corazón está latiendo muy rápido o muy despacio. Ya, muy bien. ¿A través de qué vamos a ver esos ritmos? Ya, muy bien. A través de las ondas eléctricas que se registran gráficamente, ¿cierto? Entonces, un electrocardiograma es el registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón. Este es a través de cambios sobre un papel termostático. El papel que tiene el electrocardiograma no es cualquier papel, es un papel que va a cambiar cuando se llega a aplicar cambios de temperatura. Ayer me preguntaron, doctora, ¿no es una tinta la que imprime? No, el electrocardiograma tiene una especie de pequeño agujón que recibe los impulsos eléctricos del corazón y cambia de temperatura. Eso es lo que va a ir registrando las ondas del corazón, ¿de acuerdo? Por eso, cuando a ustedes les toque hacer electrocardiogramas en su internado, nunca usen isocola para pegar un electrocardiograma. La isocola genera calor, ¿está bien? Y eso va a generar que su papel de electrocardiograma comience a verse negro y se van a borrar sus ondas. Usen calpicola o otro tipo de medicamento, ¿está bien? Y si ustedes hacen presión, producen calor con sus manos y tocan el papel del electrocardiograma, también va a generar cambios de coloración, ¿está bien? Entonces es un papel termostático. ¿Cuántas derivaciones hay en el electrocardiograma? 12. 6, ¿no? 12. ¿Cuánto? 12 derivaciones. ¿2? 12. 12 derivaciones en el electrocardiograma. ¿Están de acuerdo? ¿6, 3 o 12? Porque es de cada uno de los miembros, ¿verdad? Y aquí también hay... Los precordiales. Sí. Como 6, ¿no? Serían 12. A ver, tal vez para direccionar un poquito más la pregunta. ¿Cuántos registros me va a dar el electrocardiograma? No digo cuántas ondas, cuántas referencias en total. 10. Tenemos en total desde las precordiales hasta las bipolares, por ejemplo, tenemos 12 derivaciones. ¿Sabemos cuál es la diferencia entre una derivación unipolar y una derivación bipolar? Porque tenemos esas derivaciones en el electrocardiograma, ¿cierto? ¿Sabemos la diferencia o no? ¿No? Ya.
Muy bien. Vamos a hacer algo. ¿Usted? ¿Nombre? ¿Karen? ¿Me puede ayudar? ¿Allá? ¿Y usted? Sí, siéntese por favor. ¿Nombre? ¿Roger? Sí. ¿Nombre? Grismen. Grismen, por favor, no les voy a preguntar nada. Vamos a hacer de cuenta que Karen es el corazón, ¿de acuerdo? Y ellos van a hacer una de mis derivaciones. Primero vamos a mostrar qué hace una derivación unipolar. Si es unipolar, va a ser únicamente un polo o un ángulo, ¿está bien? Es decir, únicamente una región en específica que pueda visualizar acá. En este caso tenemos a su compañero